A ver, pensemos en algo. ¿Cómo se imaginaban el futuro en el pasado? Hoy vamos a hacer justo eso, un viaje en el tiempo, pero a través de las páginas de una enciclopedia increíble, una que soñó con nuestro futuro, Fantasciencia. Uf, hay que recordar que esto fue mucho antes del Internet, ¿eh? Para la gente de esa época, colecciones como esta eran, bueno, eran la puerta de entrada al universo. Eran ventanas a lo que podía ser, donde la ciencia, la física, la ingeniería de ese entonces se mezclaba con una imaginación totalmente desatada, y todo para dibujar cómo sería el mañana. Y la ambición, bueno, era enorme. Hablamos de naves espaciales, de ovnis, de estaciones orbitales gigantes, hasta máquinas del tiempo. Cada tomo, cada fascículo era como una pieza de un rompecabezas gigante, y la idea era que al juntarlas todas se tendría una visión completa, coherente, del futuro de la humanidad. Así que, ¿qué tal si hacemos un recorrido? Como una especie de tour de museo por ese futuro que al final nunca llegó. Y claro, como en cualquier buena aventura, tenemos que empezar por lo primero, el transporte. Vamos a ver esas naves espaciales con las que soñaban que nos llevarían a las estrellas. Bueno, pues aquí estamos, nuestra primera parada. En esta galería vamos a explorar justo eso, cómo el concepto de una nave espacial dejó de ser un sueño de escritores para convertirse en algo mucho más tangible, casi un plano de ingeniería, lleno de detalles. Y es que, si lo pensamos, la idea de viajar al espacio no es nueva, para nada. Es casi tan vieja como la civilización. Por siglos y siglos fue un sueño que no se iba, que fue cambiando. Empezó como una sátira con Luciano de Samosata, luego pasamos a los globos de Edgar Allan Poe, hasta que llegó Julio Verne con sus cálculos balísticos, que eso ya casi era ciencia de verdad. Aquí se ve un cambio fundamental. Por un lado, esas visiones súper románticas, a veces hasta caóticas, de la ciencia ficción más antigua, y por el otro, ¡pum!, diseños técnicos súper detallados. O sea, pasamos de un simple dibujo a un plano real, donde cada tuerca, cada componente parece tener una función específica. Y bueno, todo esto nos lleva a un ejemplo que es fascinante, sacado directamente de la enciclopedia. El TB-Venus Trick. Ojo, no era una nave de exploración común y corriente, no, la describían como un autobús estelar. O sea, ya tenía un propósito súper claro, casi una historia detrás. Y lo que de verdad vuela la cabeza es el nivel de detalle que le pusieron. A ver, 236 metros de largo, capacidad para 540 pasajeros y hasta un sistema de propulsión MHD, que por cierto, era un concepto súper popular en la ciencia ficción de la época, porque prometía ser súper eficiente. Al final estos datos no son solo números fríos, son lo que hace que una fantasía se sienta posible, casi real. Ok, ya tenemos las naves, ya podemos viajar. La pregunta que sigue es obvia, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar allá afuera? Y eso nos lleva a la siguiente parte de nuestro recorrido, una galería dedicada a eso, al gran desconocido, a los misterios del espacio. Esa es la pregunta del millón, la que ha movido por décadas tanto a la ciencia ficción como a la ciencia real. ¿Hay alguien más allá afuera? ¿Estamos solos? Y justo en el centro de esa pregunta, explotó el fenómeno OVNI. Fue una verdadera obsesión mundial en el siglo XX. Lo más curioso es el nombre, ¿no? Objeto volante no identificado. Suena súper técnico, casi de oficina, pero fue justo esa seriedad, esa neutralidad, la que hizo que la imaginación de millones de personas simplemente despegara. Y esto, pues, creó como dos mundos paralelos. Por un lado estaba la ciencia ficción, que se fue con todo, imaginando invasiones, encuentros alucinantes, lo que fuera. Y por el otro lado estaban los gobiernos, los militares, tomándose el tema muy en serio, creando proyectos oficiales para investigar los miles y miles de avistamientos reportados. Pero bueno, más allá de ver cosas en el cielo, la comunidad científica tomó otro camino, uno muy diferente. En lugar de mirar, decidieron escuchar. Proyectos como OSMA o el famoso SETI no estaban buscando naves, sino señales. Buscaban una prueba de inteligencia. Y ese fue el gran salto, pasar de la anécdota del alguien vio algo a una búsqueda científica metódica. Ok, y ahora sí llegamos a la visión más grande, la más ambiciosa de todas. Porque la idea ya no era solo visitar las estrellas. No, el sueño era construir un nuevo hogar para la humanidad allá arriba, entre ellas. ¡Wow!
Esta imagen es exactamente de lo que estamos hablando. Es el interior de lo que se conoce como un cilindro de O'Neill. Y la idea detrás es simple pero genial. La cosa es construir estos hábitats gigantescos, ponerlos a girar y esa rotación crearía una gravedad artificial igualita a la de la Tierra. O sea, se podría tener una vida completamente normal, pero en medio del espacio. Y ojo, no se trataba solo de sobrevivir, ¿eh? Para nada. La meta era recrear la vida en la Tierra, con todo y sus detalles. Se imaginaban paisajes, ríos, hasta cielos azules, todo dentro de estas estructuras. El objetivo final era crear un hogar cómodo que se pudiera sostener a sí mismo. Básicamente, una utopía lejos de la Tierra. A ver, si las estaciones orbitales ya sonaban a algo grande, la siguiente idea era, bueno, de otro nivel. El plan ya no era vivir cerca de los asteroides, era vivir adentro de ellos. Imagínense, transformar rocas gigantes y muertas en ciudades llenas de vida. Esa era la máxima expresión de la colonización del espacio. Y este plan nos muestra que no era solo una locura, una fantasía. No, había un proceso, una lógica, como una hoja de ruta paso a paso, desde la exploración inicial hasta crear una civilización que se valiera por sí misma. Es justo ese punto en el que la ciencia ficción empieza a sonar mucho a planificación de ingeniería real. Y bueno, con esto, nuestro pequeño tour va llegando a su fin. Y creo que es el momento perfecto para detenernos un segundo y pensar, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy en día? Hay una cita en la propia enciclopedia que lo resume todo a la perfección. Porque esto no era solo sobre tecnología, cohetes y exploración, era algo más profundo. Era sobre la esperanza, sobre un optimismo increíble, la creencia de que el espacio era, de verdad, un nuevo comienzo para la humanidad. Al final del día, Fantasciencia es mucho más que solo ciencia ficción retro o vintage. Es un documento cultural. Es un artefacto que nos deja ver cómo soñaba una generación entera, qué era importante para ellos y, sobre todo, en qué creían que podíamos llegar a ser. A ver, es un hecho. No construimos el Venus Trick. Tampoco vivimos en ciudades dentro de asteroides. Pero esa curiosidad, esas ganas de explorar, esa necesidad de buscar soluciones más allá de nuestro planeta, todo eso sigue aquí. Quizás hoy es más fuerte que nunca. Y esta última imagen nos deja pensando. Nos invita a conectar los puntos, a trazar una línea entre los sueños que tenía esa generación y la realidad que nosotros, ahora, estamos construyendo. Ese futuro que ellos imaginaron no estaba escrito en piedra, claro, y el nuestro tampoco lo está. Al final, la pregunta que nos deja esta enciclopedia increíble es, si ellos, con la tecnología que tenían, se atrevieron a soñar así de grande, ¿qué tan grandes son nuestros sueños hoy?